Dios le bendiga a todos. Bienvenido a nuestra iglesia, Centro Cristiano de Reconciliación. Yo soy el pastor Frank Álvarez. Así que espero que el mensaje de hoy, como siempre, le sea de gran bendición a usted y a su familia. Para más información acerca de nuestro ministerio, puede obtenerlo a través del internet en CC Reconciliación desde cualquier parte del mundo. Es ccreconciliacion.org. Así que busca la sección de predicaciones y ahí puede encontrar las predicaciones y va a ver las notas de esta misma predicación que usted la puede usar a través de, sin permiso de ninguna clase, y la puede multiplicarla para bendecir a otras personas que quizás estén interesados en aprender un poquito más acerca de ciertos temas que ellos no tienen la habilidad que usted tiene de poderla obtener. Así que una vez más, no se olvide, suscríbese hoy y comparta nuestra página con sus familiares y amigos. Hoy, el tema de hoy está entrando en un área que a mí me encanta, que este tiempo, porque ya comenzando el próximo domingo, ya entramos en lo que le llamamos todos la Semana Santa, que es lo que casi siempre históricamente lo dice. El próximo domingo vamos a entrar en ciertos detalles de lo que pasó en estos tiempos. Para mí es el lugar más importante de todo el año, el tiempo más importante de todo el año, porque es el tiempo donde de verdad Dios reclamó todas las almas para Cristo, todas, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo y se humilla ante Él, lo recibe, toma todos sus pecados, los tira lo más profundo del mar y jamás se acordará de ellos. Eso es lo que dicen las Escrituras. Esta semana vemos claramente lo que le llama la confrontación entre dos mundos. He titulado el mensaje La Gran Confrontación. La Gran Confrontación. Ahora, ¿qué es esta gran confrontación? Es la lucha permanente entre lo que es la ley que fue establecida y la gracia. El mundo en ese momento, y yo creo que todavía estamos pasando por el mismo, estamos parados en lo que le llamamos una encrucijada. Una encrucijada. Estamos en la cerca. No sabemos a cuál servir, si debemos de servir a los dos, si debemos de servir a uno y no servir al otro. Tenemos en esa encrucijada. El mundo de la ley confrontando la transformación del don de la gracia. Por eso que yo llamo un tiempo extraordinario, porque aquí se rompió el yugo principal. Jesús, en un día como este próximo domingo, entramos montado en un pollino, declaró públicamente el cumplimiento de la promesa de redención. En otras palabras, tanto que el pueblo de Israel oró, tanto que el pueblo de Israel pidió que mandaran un Mesías, él vino y se expresó abiertamente de que él era el Mesías. Un mundo que por 1500 años, oiga bien, trató de alcanzarlo y no lo logró, fracasó. Porque no hay manera que el hombre por su propia fuerza o por su propia habilidad pueda alcanzar lo que le llama ser agradable ante Dios. Dios sabía eso. El problema es que surgen tantos diferentes tipos de creencias, aún entre nosotros los cristianos, y dice, hay tantos caminos que se pueden ir al cielo, pero Dios es estricto. La Biblia es clara, donde dice claramente que solo hay un solo camino. Y a veces que usted puede pensar, pero ¿por qué solamente tiene que haber un solo camino? Porque si hubiera habido más de un camino, Dios no hubiera tenido la necesidad de tomar un cuerpo humano, porque eso es lo que Jesús hizo, un cuerpo humano, y sacrificarlo en una cruz. No tenía que hacerlo, porque hubiera habido otras maneras de hacerlo. Como es la única manera de hacerlo, porque el único que era sano, el único que era puro, el único que era todo, era Él. Él tenía que hacerlo Él. Nosotros tenemos que reconocer que hay un solo camino que nos lleva al cielo. Una persona religiosa bajo la ley, y yo quiero diferenciar eso hoy, porque existen hoy en nuestros tiempos, en nuestras diferentes denominaciones, diferentes personas que están viviendo todavía bajo la ley, y viven bajo la ley y no se dan ni cuenta, porque esa es la manera que le enseñaron de vivir bajo la ley. Hoy vamos a tocar ese punto. Aún cuando no se puede cumplirla,
el cual primordialmente la ley es usada hoy en día para juicio ajeno. Se ha dado cuenta que toda persona que está metida de verdad firmemente con la ley, todo lo que hace es no juzgarse ellos, se juzgan la vida de otras personas. Y constantemente están viendo los defectos y las diferencias en los demás y no se ven la diferencia entre ellos mismos. Y es triste poder ver eso y pensar de que Dios está complacido con esas cosas cuando de verdad no lo está. Dios puso un fin a la ley, pero la ley no es para todo el mundo y eso es lo que vamos a estar discutiendo un poquito hoy. Puso un fin para la ley. Lo que pasa es que este tipo de conducta alimenta el ego y nos hace sentir superiores a las otras personas. Constantemente estamos diciendo cosas hacia la otra persona y críticas que nosotros hacemos, nos jactamos, nos llenamos la boca de orgullo diciendo que la otra persona está bien mal y nosotros estamos bien. Y la realidad es que está al revés. La persona que más critica es la persona que más mal está de la condición. ¿Por qué? Porque no se acuerda de dónde Dios lo sacó. Y eso es uno de los problemas que tenemos como seres humanos, que no nos acordamos que Dios nos sacó del fango, nos sacó de donde, normalmente de lugares que ni siquiera nadie le gustaría hablar de esos lugares donde se dieron. Pero sí podemos apuntar el dedo cuando vemos a alguien que está luchando con una adicción o está luchando con un vicio y trata, y hay veces que cae y rebala y cae y lo crucificamos. Jesús, cuando entró a Jerusalén esa vez, todo el mundo lo glorificó, le dio la gloria, lo levantó, todo el mundo dijo el Mesías, lo declararon como el Mesías y todo. Un día después lo llevaron para ser crucificado. De un día para otro cambió todo. ¿Por qué? Porque no vino a hacer lo que ellos querían que hiciera. Ellos querían que viniera a salvar solamente al pueblo judío y que lo librara del yugo del enemigo que estaba azotándoles a ellos en ese momento y le diera la libertad para hacerlo. Y desafortunadamente Dios no opera de esa manera. Dios, como dijimos la semana pasada, que en la predicación del domingo pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no está sentado con ciertos grupos de personas. Dios quiere que el mundo entero se salve. Dios quiere que nadie se pierda. Ese es el amor profundo que Dios tiene y eso hablamos la semana pasada. Si una persona que vive por la ley está comprometida a cumplirla por completo. Y eso es lo que la mayoría de las personas ignorantemente juzgan a la otra persona por sus defectos y no se están dando cuenta que ellos mismos están rompiendo parte de la ley. Son reglas que son inalcanzables. La única verdad que está escondida es la promesa de redención a través del sacrificio de la cruz. Esa es la única promesa. Ya los tiempos de la ley ya pasaron. Aunque yo creo que sea claro en esto, nosotros somos separados de la ley por la nueva dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Dios nos separó. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y entregas tu corazón a Él y vives para Él, ya tú no tienes, la ley no tiene ninguna fuerza en ti, no tiene ningún dominio sobre ti. Pero usted dirá, pero pastor, hoy la ley existe, sí existe. Hoy existen los cortes, hoy existen todo. Y vamos a aclarar eso bien claro porque Pablo aquí se lo dice a Timoteo, lo dice bien clarito para quien le aplica la ley. La ley en sí no podemos negar que la ley es buena. Si no fuese por la ley, el ladrón entraba en su casa cuando le daba la gana y nadie podía hacerle nada. Pero como sabe que lo meten preso y como sabe que le pueden dar un tiro en la casa si se entra en un lugar donde no debe estar, entonces se retienen su deseo de robarte o su deseo de asesinar a alguien. Porque si hay leyes que hoy te dicen que si tú asesinas a alguien, pues ellos te van a asesinar a ti, te van a matar a ti. Y yo sé que mucha gente no piensa que eso es una ley buena, pero una ley establecida por Dios desde la ley originalmente. Aquí vemos claramente
que la ley es buena y es aplicable, pero no es para ti como creyentes. Dios tiene otra manera de mirarte a ti, otra manera de serte a ti. Y vamos a ir a ese lugar, se llama en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, comenzando en el 8. Mira cómo Pablo se lo pone de una buena explicación que nos sirve para nosotros. Mira lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena. Seguro que es buena. Porque si no fuera por la ley, todos los asesinos y ladrones estuvieran en la calle, ¿no era? ¿Ok? Si no la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Esos son los únicos considerados justos delante de Dios. No se ha dado para los justos, sino para los transgresores, desobedientes, oiga bien, los impíos, los pecadores, los que están irreverentes, los profanos, los patriarcidas. Esa palabra patriarcida mucha gente la oye y dice, ¿qué es esto? Y le pasa por arriba. Yo no me gusta pasar nada por arriba, me gusta investigar. ¿Okay? Los patriarcidas es la persona que mata a un pariente cercano. Es un patricida. ¿Okay? Mira la otra. Matricida. ¿Quién es ese? Quien asesina a su propia madre. Pero pastor, ¿cómo es posible que una persona pueda asesinar a su propia madre? Oiga la noticia. Niños, jovencitos han asesinado a sus padres. Y lo han hecho. Y han salido unas noticias últimamente. Siempre ha existido. Para eso es la ley. No para el que no la rompe. Oiga bien. Dice, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los pérjuros. ¿Quién es eso? ¿Quiénes son los pérjuros? Los que juran en falso usando el nombre de Dios. Todo eso aplica a lo que es la ley. ¿Okay? Por cuanto se oponga a la sana doctrina. Quiere decir que Pablo estaba estableciendo aquí lo que le llamamos la sana doctrina. Lo que Dios estableció para usted y para mí, que somos nacidos de nuevo. ¿Okay? Oiga esto. Según el glorioso evangelio del bendito, que a mí se me ha sido dada y encomendado. Son otras palabras, que estableció la doctrina correcta. ¿Okay? No fue otro de los apóstoles, fue solamente Pablo. Pablo fue el único que se le fue revelada la cruz. ¿Usted sabía? El secreto de la cruz fue revelado a Pablo solamente. Los otros apóstoles predicaban de la resurrección de Cristo. Y está bien. Pero Pablo trajo el secreto de la cruz. De lo que está en la cruz escondido. Cada hombre es juzgado de acuerdo a cómo elige. Usted y yo, siendo nacidos de nuevo, no perdemos el derecho de elegir. Podemos elegir vivir por la gracia o podemos seguir viviendo por la ley, de acuerdo como es el resto del mundo y lo que hemos mencionado. Si elige vivir por la ley, será juzgado por la ley. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Okay? Si elige vivir por la gracia y se arrepiente de sus pecados, es libre de condenación eterna. Y si mezcla, juzgada, es juzgada por esa misma ley. El que toma la ley, como hoy en día muchos creyentes hoy se llaman nacidos de nuevo y están utilizando la ley todavía como si fuera la ley activa para la iglesia. No está activa para la iglesia, pero si tú la usas en la iglesia y lo usas con los hermanos, la ley, y la mezcla y dices que estás salvo por la gracia, porque es la única manera de ser salvo, entonces estás en un problema. Porque tú puedes cancelar a Cristo de tu vida. Porque dice, pero ¿cómo esto es posible? Te lo voy a probar por la palabra de Dios. Tienes que tener muchísimo cuidado cuando juzgamos la vida de otras personas, por la simple razón de que nosotros estamos separándonos de la gracia de Dios. Oiga bien esto, mira esto. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante, que es el 1 al 4, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué Pablo le llamaba el yugo de la esclavitud? A aquellos que vivían por la ley. Porque la ley lo que hace es, te apunta que eres culpable, pero no te da la solución cómo salirte de tu culpabilidad. Es como un espejo. El espejo te muestra totalmente tus errores, pero no he oído nunca a nadie que el espejo le borra sus errores. Eso es lo que es la ley. ¿Okay? Para mí lo que sí, como continúa diciendo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis. Ahora, esa palabra muchos creyentes saben que nosotros no usamos eso porque nosotros no nos circuncidamos. Esa palabra es basada en el pacto original que fue hecho desde Abraham por la ley de que el niño tenía que ser circuncidado, el varón tenía a los 8 años. A los 8 años, entonces tenía que ser circuncidado. Esa ley no aplica al creyente nacido de nuevo. Solamente aplica a ellos. Pero Pablo lo dice aquí porque ella estaba lidiando con muchos judíos de aquel tiempo que todavía eran creyentes y todavía circuncidaban a los niños. ¿Okay? Mira lo que dice. Y aquí existe otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. He aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Sí? Si tú decides hacerlo por la ley, Cristo no te sirve para nada. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no tiene efecto en tu vida. Mira esto. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado, oye bien, a guardar toda la ley. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, te voy a decir lo que significa. Si tú vives por la ley y tú rompes parte de la ley, eres culpable de toda la ley. Son otras palabras. Si tú vas a trabajar y tú vas a trabajar en la oficina y tú viste un lápiz que te gustó mucho, lo cogiste, te lo llevaste para la casa, ya rompiste la ley. Eso quiere decir que ahora no solamente eres culpable de robar, sino que eres culpable de ese asesinato primer grado. Llevas el máximo del castigo, porque eres culpable de toda la ley. Parte de la ley te hace culpable de toda la ley. Entonces, quien cumple la ley, nadie ha podido cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley por completo se llama Jesucristo. Nadie ha podido cumplir la ley. Pablo dice que estás obligado a guardarla toda. Dice, de Cristo os desligaste. En el momento que tú haces esa decisión, te desligas de Cristo. Y los que por la ley os justificáis, o los que te cree que tú eres justo por tu conducta bajo la ley, dice, de la gracia habéis caído. Es interesante porque siempre estamos en todo lo que somos cristianos por mucho tiempo. Sabemos que cada vez que decimos se cayó de la gracia es cuando alguien comete pecado. ¿Se ha dado cuenta? No es antes, pero no es nada. Nunca en ninguna parte de la Biblia dice que porque tú cometes el pecado te caíste de la gracia. Sino que lo que hace es que lo que oyen de alguien lo sigue repitiendo sin chequear la palabra. Como único tú caes de la gracia es cuando tú mezclas la ley con las gracias que Dios te dio de salvarte, porque tú no te mereces ser salvo. Yo no me merezco ser salvo. Jesús nos escogió a nosotros sin nosotros tener el menor derecho de reclamar nada. Estábamos ya predestinados. Desde el momento que tú naces en la tierra, no importa lo santo que tú eras, no sé que tú seas un niño inocente que no tenga conciencia de pecado, tú estás predestinado a vivir una eternidad sin Dios. Estás predestinado. No hay quien te salve. Dios vio la condición del mundo. Dios vio la condición del hombre. Y Él sabía que nadie podía salvar al hombre. ¿Qué hizo? Cogió un cuerpo humano, vino a la tierra y se sacrificó en una cruz. Que eso es lo que estamos hablando la próxima semana que estamos entrando en esto, lo que le llamamos la Semana Santa. Eso es lo que celebramos. Esa es la celebración de este tiempo. Eso. Sabemos que fácilmente el hombre puede despegarse de los caminos de Dios simplemente por hacerse superior a los demás. Oiga bien,
Tenga mucho cuidado con eso, porque por mucha falta que tú veas en la otra persona, siempre vas a encontrar alguna falta en ti también. Por eso es que dice, el que falló en parte de la ley es culpable de toda la ley. La única ley que no será juzgado es la ley de la gracia. Cuando reconocemos que debemos de ser personas de compasión y misericordia, no de criticones. Y si vemos a alguien que ha caído, en vez de darle una patada para que se vaya, o llamarle hipócrita, o decirle lo que tenemos que decir, guarda su lengua, porque mañana puede ser tú. Fácilmente cualquiera puede caer. Dios está escuchando. Nadie aquí es 100%. Todos tenemos la habilidad de poder caer en cualquier momento. Por ninguna falta. Todos podemos hacerlo. Fácilmente podemos caer cualquiera. Por eso que tenemos que ser alerta a la vida que estamos llevando y las cosas que salen de nuestra boca hacia otra persona en juicio. Yo sé que estas cosas no es muy fácil oírlas, pero tengo que decírtelo porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Pablo al final cuando habló acerca del Evangelio de Timoteo le dijo eso. Le dijo, yo he sido dada la doctrina perfecta y nos hemos salido de eso. Hemos salido en diferentes doctrinas, doctrina de prosperidad, doctrina de esto, doctrina de lo otro. Aquí hay de todo tipo de doctrina. Y simplemente te digo que solo existe un evangelio, no hay otro. Pablo dijo, si alguien más los predica un evangelio diferente, dice, tómalo por anatema, que significa maldición. El evangelio es un evangelio de compasión, es un evangelio de perdón. Y cada vez que tú ves que alguien caiga, tiembla, porque la próxima vez puede ser tú, sin que tú lo pienses. Aquí no hay nadie que está sujeto a ser perfecto. Todos somos imperfectos. La Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificio. En la ley que vive bajo la ley, hoy en día muchos creyentes engañados por doctrinas, viven bajo la ley creyendo que lo que están haciendo le están haciendo un favor a Dios. Cada vez que Jesús crucifica. Es interesante que el apóstol Pablo pasó por eso. El apóstol Pablo hacía exactamente eso que él está diciendo. Él persiguió la iglesia, mató cristianos. Recuerda la historia de Esteban. Vio a Esteban ahí cuando su rostro le cambió y se cambió como un rostro de un ángel. Eso no lo cambió. Oyó cuando Esteban dijo, veo al Hijo de Dios parado al frente, de pie para recibirme. Él oyó todo eso. ¿Lo cambió? No lo cambió. Perdió las cartas para ir a Damasco y para Damasco arrancó para seguir buscando más amantes de Cristo. Porque él se creía que estaba perfecto y los demás estaban mal. Hasta que se encontró con Jesús en camino. Cuando se encontró con Jesús en el camino, todo cambió en su vida. ¿Sabe qué? Cuando nosotros persistimos a hacer las cosas de la manera que nosotros creemos, apuntando el dedo a todo el mundo, los efectos, olvidando que somos también personas abiertas a una naturaleza pecaminosa, estamos corriendo un gran peligro. Tenemos que despertar como iglesia, como creyentes, y tener más compasión y misericordia, y dejar de juzgar por medio de la ley, y reconocer que es la única gracia que Dios nos ha dado para poder ser salvos cada uno. Así, ¿cuánto le dan la gloria al Señor? Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. Míralo. Porque cualquiera que guardare la ley, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Yo no le estoy diciendo algo que yo creo que es bien o que creo que está mal. Yo estoy diciendo algo lo que la Biblia te está diciendo. No podemos fallar. La misericordia es lo que Dios necesita. Oiga esto. Había en el tiempo, voy a traerte en esta pequeña historia, en la ceremonia, para poder entender el sacrificio de Jesús en la cruz. No es fácil de poder entender. Voy a darte una historia como Dios por 1500 años le estaba hablando al pueblo judío.
en el sacrificio que necesitaba para pagar los pecados del mundo. Mira cómo Dios lo pone de ejemplo, preparando antes que Jesús entrara por Jerusalén, reclamando que era el Mesías, el Salvador del mundo. Ellos no pudieron entender eso. Mira esto. En la ceremonia de la justificación yo le llamo. ¿Okay? En un año, una vez al año, la familia judía traía al sumo sacerdote una oveja perfecta para ser sacrificada por los pecados de su próximo año. Óigame bien, no estaba pidiendo por los pecados que ya pasaron, que había hecho, sino aquellos que ellos iban a cometer. Entonces el próximo año, oiga esa parte, el sacerdote tomaba la ovejita y la examinaba. Si la oveja era perfecta, el hombre le ponía la mano sobre la cabeza a la oveja y la degollaba, derramando sangre. Suena cruel, pero Dios está dando un mensaje. Oiga bien, oiga esta parte. Pasando su pecado de esa familia, de ese próximo año, hacia la oveja y recibiendo la inocencia de la oveja sobre su familia. Si eso no te recuerda a ti lo que es la cruz del Calvario, nada te recuerda. Por 1500 años Israel practicó esa y no pudieron entender. Le pasó como el apóstol Pablo, que tuvo que esperar el camino de Damasco para encontrarse con Cristo. No pudieron entenderlo. Una oveja inocente fue asesinada, fue matada. Y usted dirá, pero qué crueldad es eso. ¿Cómo tú vas a coger un animalito a hacerle eso? No es eso. Es que Dios tenía un mensaje para el pueblo de Israel. Y el mensaje era, alguien tiene que pagar el precio por tus pecados. Y tiene que ser perfecto y no tener ningún pecado para hacerlo. El problema mayor era que no existe un hombre perfecto en la tierra. Porque todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces el único perfecto era Dios mismo, que tomó cuerpo de hombre, que no vino por obra de Adán, no vino por herencia de Adán, no heredó pecado, y fue llevado a esa cruz para ser crucificado. Eso es lo que estamos viendo en esta ilustración. Esta ceremonia revela que Jesús era la oveja inocente que fue declarado culpable. ¿Ok? Entró en Jerusalén reclamando abiertamente su deidad, que era Dios encarnado, y recibiendo elogio para condenarlo el próximo día. Triste. Pero esto es lo que vamos a estar celebrando, empezando ya el domingo que viene. Eso como recordatorio para nosotros, el sacrificio que Dios tuvo que hacer para salvar tu alma. Porque no había otra manera de salvar tu alma. Y lo queremos todo arreglar con leyes que no podemos cumplir. Porque Israel no pudo cumplir la ley, nunca la pudo cumplir. Desde que la recibió en el monte Sinaí, cuando recibió que Moisés venía con la ley para abajo, ya todavía no habían bajado con la ley. Y yo me encuentro personas que me dicen, yo soy, no voy a decir la religión porque no quiero atacar a nadie directamente. Dice, yo soy de tal religión, pero yo no creo en la Biblia. ¿Cómo tú vas a ser de una religión cristiana y no creer en la Biblia? ¿Cómo eso va a pasar? ¿Cómo eso va a ser posible? Que tú no vas a creer que Dios ha escrito. No, porque fue escrita por hombre. Oiga bien, la Biblia dice que fue escrita por hombre, pero también dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué hombre podía escribirlo? Alguien tenía que hacerlo. Pero sin embargo, están los 10 mandamientos que no fueron escritos por hombre, fueron escritos con el dedo de Dios. Esos 10 mandamientos que recibió Israel. Y yo quisiera saber cuántos de nosotros guardamos esos 10 mandamientos sin fallar uno. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Nosotros tenemos que arrepentirnos y venir ante los pies de la cruz, porque Dios hizo lo más grande del mundo, y es venir aquí para rescatar un pueblo perdido, un pueblo que no se merecía nada. Él podía haberlo eliminado de un día para otro y empezar algo nuevo, pero decidió arreglar lo que ya estaba roto. Eso es la misericordia y la gracia más grande que tú puedes tener y puedes comprender en la vida del ser humano. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 y versículo 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para aquellos que no creen que Jesús es Dios, pongan esta atención. El cual, siendo en forma de Dios, pero fíjese que la Biblia no lo escribe. Si usted mira aquí en la pantalla, la Biblia no lo escribe con letra minúscula, sino con letra mayúscula: Dios. Esa es la deidad, que era Dios. ¿Okay? No estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, porque él era igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. ¿Qué otro hombre ha hecho ese tipo de sacrificio que ha sido aceptado? Nadie. Por eso que dice la Biblia en el libro de los Hechos que solo en Él hay salvación. No hay salvación en más nadie. Ya voy a cerrar. Romanos capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: porque por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por justicia de la fe, porque los que son de la ley son herederos, resulta la fe. Los que son de la ley, que son herederos, resulta la fe, y anulada la promesa. Entonces, si tú no crees por la fe, entonces vana es la promesa. No te sirve para nada. Tú tienes que creer que Dios es el único camino, Jesús es el único camino al cielo. Si no lo haces, aunque tú lo hayas aceptado como tu Salvador, óyeme bien, aunque tú lo hayas aceptado a Cristo como tu Salvador y te hayas arrepentido de tus pecados, y tú dices: yo no creo que Jesús es Dios, porque muchas doctrinas cristianas hoy lo están diciendo. No creo que Jesús es Dios encarnado, no creo que Jesús fue una creación. No, todavía estás en tu pecado. Porque Dios no puede perdonarte pecados si tú no crees que Jesucristo es Dios. Tú tienes que creer que Jesús es Dios, que Dios es el único que puede perdonar pecado. Ningún hombre puede. La Biblia lo dice claramente. Voy cerrando con esto. No podemos añadir nada a la gracia. No puedes vivir en la ley y disfrutar de los beneficios de la gracia. No puedes. Porque si vives en la ley, vas a vivir miserable, porque nunca la vas a poder cumplir. Sirve a uno o al otro. Esto lo he visto yo por muchos años en la iglesia. Personas que han forzado mantenerse en la ley. Personas buenas, personas de buen corazón, personas que son perfectos, pero no pueden despegarse de la ley. No pueden despegarse porque como que la ley le da una fuerza, le da un ánimo, una superioridad. Y no pueden dejar, no pueden soltar el juicio, no pueden soltar decir: oh, hay pecado acá o hay pecado en el otro lado. ¿Por qué no empiezas a mirar en un espejo y ves el pecado que hay? Que lo traes tú. Porque todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El reto que hoy, te reto hoy de que seas creyente radical para Cristo. Que no eches al lado toda otra doctrina, toda otra. Esto no es cuestión de religiosidad ni de religión, es cuestión de una relación íntima con aquel que dio la vida por ti. Aquel que lo hizo. ¿Okay? ¿Dónde descansas
la obra de la cruz por tu justicia o por la justicia de Dios. Te dejo con una pregunta. ¿Vives por la ley o descansas en la gracia? Que Dios le bendiga en este día. Ahora quiero hablarte a aquellos que me están oyendo, van a estar oyendo a través del internet. Sabemos que le agradecemos muchísimo porque hemos oído mucho de muchos de ustedes a través del mundo. Nos mandan muchas notificaciones que nos agrada a todos como iglesia y nos anima a seguir adelante. Pero quiero hablarte por seguro. Quizás tú seas uno de esas personas que hicieron una decisión que decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo me arrepiento de mi pecado, pero yo no puedo creer que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús fue una creación. Bueno, Jesús siempre existió, como Dios existió, como existe el Padre y existe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona, la Biblia lo dice. Son tres que trabajan juntos, unidos en una sola vida. Es difícil poder explicar la Trinidad, porque dice, pero pastor, la Trinidad no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero se ve en la Biblia. Se ve a través de la Biblia como las tres funcionan igual juntos. Hasta Jesús le dijo que todo pecado que tú hagas contra el Padre y contra Él será perdonado, pero el que peca contra el Espíritu Santo, dice, ese no tiene perdón. Si Él no es tan importante, ¿por qué que Jesús lo pone primero? Recuerda esto siempre. Tú necesitas reconocer la deidad de Dios, la deidad Padre y Espíritu Santo, tú lo necesitas recoger. Y muchos ahora están oyendo por ahí diciendo, no, porque el bautismo, cuando me bautismo en el agua, me bautizo en el nombre de Jesús. No, en nombre de Jesús, no. Jesús dio la instrucción original. Cuando bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto. Los demás después fueron mal interpretados, pero Jesús fue el que dio la orden original. Dios quiere que tú seas salvo. Dios no quiere que tú creas que Él no es Dios, porque si tú crees que Él no es Dios, entonces tú vas a estar en tu pecado. Porque si no crees que es Dios, si solo Dios puede perdonar pecados, entonces ¿quién te va a perdonar tus pecados? Pero puedes arreglarlo. En este momento puedes arreglarlo, puedes reconocer tu error, venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo fui mal enseñado, me enseñaron mal, pero hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Así que límpiame con tu preciosa sangre, bórrame mis pecados y tírame lo más profundo del mar. Si hiciste esa decisión, te garantizo que entraste en el reino de Dios. Así que si no tienes una iglesia evangélica donde vas, busca una que te quede cerca del lugar. Si no estás en un lugar como una cárcel, un hospital que no puedes hacer nada, Dios sabe y van a venir gente. Dios va a mandar personas que te van a hablar y te van a enseñar. Porque Dios no te deja solo. Y la palabra de Dios nunca regresa para atrás vacía. Así que si eso sucede, busca. Si vives localmente aquí en la Florida, en la área de West Palm Beach, en la Florida, o Lake Worth, y estás buscando una iglesia donde compartir, con mucho gusto llámanos. El teléfono es 561-228-1603. Ese es nuestro teléfono, 561-228-1603, o puedes entrar en la página ccreconciliacion.org. Ahí vas a encontrar diferentes cosas, incluyendo algunos de los libros que Dios me dio la autoridad o el permiso para poderlo publicar, que te pueden ayudar en tu ministerio o te pueden ayudar en tu vida o en tu creencia. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que otra vez que este mensaje sea compartido. Compártelo con tus familiares y amigos. Si lo oíste, ministra a otros y que ellos usen para pasárselo a otros. Así que Dios te guarde, que pases una buena semana, y la semana que el domingo que viene continuamos con la Semana Santa. Amén.